Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vi que hay algún compañero por allí también. Bueno, ya nos conocemos, creo, con la mayoría. Mi nombre es Verónica Gainza y trabajo como contenidista en la unidad curricular de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que, bueno, paso la posta acá a Sandra, que es la otra compañera del área. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Sandra Bauza, maestra contenidista de Uruguay Educa y compañera de Verónica también en Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes y bienvenidos. Cari. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes hoy. Formo parte del equipo de contenidistas, pero no de ciencias sociales, sino que soy del área de matemática. Pero bueno, estoy acá infiltrada aprendiendo un poco de ciencias sociales, que además, como verán, es una temática esta que nos compete a todos, así que creo que está muy bien que nos empecemos a sumar desde las otras unidades curriculares. Bueno, bien, para dar comienzo a este encuentro, voy a empezar compartiendo con ustedes la presentación. Acá la presentación. Y les voy a compartir. Bien. Bueno, para dar comienzo a este encuentro, primero contarles que cuando nos solicitaron esta videoconferencia, los compañeros de Artigas, y nos pusimos a trabajar en esto, dijimos, bueno, nos hemos metido en un tema grande. Es un tema bastante amplio y, bueno, que creímos que de alguna manera dentro de Ciudadanía Digital había algunos aspectos que ya los teníamos como más trabajados, como más abordados desde los dos repositorios, pero bueno, nos gustó la posibilidad de pensar la ciudadanía digital desde algunas dimensiones que se plantean para su estudio. Entonces fue así que surgió este nombre de Dimensiones para pensar la ciudadanía digital. Así que bueno, para empezar, primero les vamos a compartir una cita que nos pareció bastante interesante para compartir hoy, que es de Cristóbal Cobos, que dice: hoy resulta necesario desarrollar una nueva comprensión de lo que significa alfabetismo digital crítico, una ciudadanía digital que permita comprender y actuar frente a las nuevas reglas del juego. Estamos frente a un escenario en el siglo XXI donde no solamente alcanza con tener los dispositivos, con tener la conectividad, sino que efectivamente tenemos, sobre todo en nuestro contexto, ¿no?, nacional, contamos con una amplia conectividad y con dispositivos, pero resulta que no alcanza con eso. No alcanza solamente con saber manejar la herramienta, el instrumento, ¿sí? No alcanza solamente con tener conectividad. Hay que ver qué hacemos con eso, cómo lo utilizamos, cómo nos apropiamos de ello para que efectivamente podamos ejercer una ciudadanía digital responsable, crítica. Pero antes de seguir avanzando, les voy a contar cómo va a ser este encuentro. Nosotros pensamos un primer momento donde vamos a pensar entre todos qué entendemos por ciudadanía digital y vamos a armar una nube de palabras para después compartir un video muy cortito. Vamos a trabajar desde las 3 dimensiones que recién mencionaba: la ciudadanía digital, desde la protección y la seguridad, la reflexión y el análisis, la participación y la creatividad. Por supuesto que vamos a trabajar y analizar algunos recursos, ¿sí?, que se encuentran en los repositorios y que justamente están pensados para trabajar en estas dimensiones. Y finalmente vamos a retomar las ideas iniciales acerca de ciudadanía digital que nos planteamos al principio para dar un cierre a este encuentro. Así que bueno, sin más,
los voy a invitar a que cada uno piense y nos cuente, que puede ser a través del chat, puede abrir el micrófono y lo puede decir, una palabra que le surja, ¿sí?, cuando pensamos en ciudadanía digital. Yo mientras tanto voy a ir escribiendo, voy a ir armando esta nube de palabras en la cual solamente pusimos ciudadanía digital, nada más. Vamos a ir construyendo esta nube de palabras a partir de los aportes que ustedes van a ir haciendo y que yo voy a ir agregando, y después vamos a ver cómo nos va a quedar armada. ¿Les parece? Y si quieren podemos empezar. Me voy a ir de la presentación, voy a Ya tenemos entrar. palabras en el chat, Vero, así que cuando estés pronta, te empiezo a dictar. Espera que estoy saliendo. Muy bien. Dígame, señora. Seguridad, Muy red, bien. normas, Sí. sociedad, Decime después si algunas se se repiten. repiten, sí. ¿Qué te dije de último? Sociedad, ¿verdad? Datos personales, Sí, cuidado, sí, supongo que es responsabilidad, bien, respeto, sí, precaución. Acá sí, repetimos responsabilidad y bien, responsabilidad otra vez. bien. Usos, ¿Cómo? usos, Usos. identidad, facilidad, Espera. Identidad, facilidad, sí, transformación, sí, conciencia. Y hay un uso que es diferente del uso que te dije antes, porque es un uso consciente, dice acá. Privacidad, que déjame ver si ya no te lo había dicho antes. No, no te lo había dicho antes. privacidad, bien, Privacidad, espérate que ahora me lo perdí. Privacidad, valores, autorregulación, bien, habilidades, derechos, otra vez, bien. interconexión, Espera que me faltó. Autorregulación, autorregulación, sí, interconexión, te había dicho, sí, responsabilidad, que se vuelve a repetir, participación, que también se repite, convivencia, sí, construcción. sí. Está. ¿Alguna más? A ver si tienen alguna más para agregar. Bien. Bueno, le voy a dar la Prudencia, visualización. mira. A Prudencia. ver, vamos a anotar entonces prudencia. Interacción, que creo que esa se repite también. Interacción, a ver, ¿ya me la habías dicho? No, Habilidades, no, te había dicho interconexión, no. interacción. Y responsabilidad, que se vuelve a repetir, igual que respeto. Responsabilidad y respeto. Responsabilidad, respeto y comunicación. Las tres se repiten. Bien, comunicación, ¿dónde la tengo? Acá. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a darle la visualización y ahora la voy a compartir con ustedes. Para que vean
cómo nos quedó. A ver, me dicen a ver si la vemos ahí. Está cargando, sí. Sí. Bien. Bueno, en esta presentación algunas vieron que quedaron más grandes. Ustedes señalaron algunas que se repitieron como responsabilidad, bien, y tiene mucho que ver. Dijeron participación, ¿sí? Dijeron privacidad. Algunas nos quedaron, dijeron seguridad, dijeron comunicación. Algunas nos quedaron de la nube de palabras que hicimos hoy de mañana. Todas estas palabras que ustedes dijeron, efectivamente tienen que ver con lo que entendemos por ciudadanía digital. Recién decíamos que no alcanza a contener en los instrumentos, contener las herramientas, sino que hay que ser competentes en el uso de esas herramientas. Pero también debemos de alguna manera generar aquellas competencias, debemos trabajar en pos de lograr esas competencias que hacen que el estudiante, como ciudadano, de alguna manera comience a reflexionar, comience a ser crítico acerca de esas prácticas que realiza en los entornos digitales. Y más adelante vamos a ver que si bien en general nuestros estudiantes son usuarios nativos que nacen en esto de manejarse en los entornos digitales, es importante en algún momento dejar de naturalizar las prácticas y detenernos a reflexionar de qué manera nosotros hacemos frente a los entornos digitales. Internet no puede ser un cuco, ¿sí? El habitar los entornos digitales, ese es un término que se utiliza mucho. Nosotros tomamos como bibliografía de base el libro de Murdovich, donde efectivamente habla acerca de todo, el libro habla en sí de la ciudadanía digital y habla de habitar los entornos digitales, ¿no? Y en eso nuestros estudiantes nacieron en esto, habitan los entornos digitales, pero eso de habitar los entornos digitales también nos involucra a nosotros como docentes en esta tarea que tiene la educación, de alguna manera, de brindarles, de ayudarlos a lograr las herramientas, ¿sí?, para justamente ser ciudadanos digitales competentes. Puedo tener el mejor dispositivo, el más rápido, con la mejor conexión, pero no saber completar un formulario, ni dónde lo voy a encontrar, ni cómo lo voy a llenar, ni de qué manera voy a lograr generar una contraseña segura para mi correo electrónico, o de qué manera voy a poder, no sé, hacer que desactivar la privacidad no, la ubicación para que mis fotos no se publiquen en Google y todo el mundo las vea. Necesitamos generar de alguna manera conciencia y reflexión acerca de nuestras prácticas en los entornos digitales para ser usuarios competentes, ¿sí?, digitalmente hablando. Y como decía Alejandra, no en vano, tenemos en el marco curricular una de las competencias, una de las 10 competencias que apunta efectivamente a lo que es la ciudadanía local, global y digital. Esto quiere decir que después lo vamos a ver reflejado en las competencias específicas y en los contenidos de los diferentes tramos, con contenidos que nos van a ayudar de alguna manera a poder desarrollar esta competencia. Así que bueno, no quiero adelantarme mucho más en esto. Vamos a retomar después, al final, esta nube de palabras, donde ustedes hicieron muy buenos aportes en lo que hace todas esas palabras que ustedes mencionaron, y muchas más. Hoy de mañana también salieron algunas, que me parece que son fundamentales y que las vamos a ir repitiendo en la tarde de hoy.
Así que bueno, vamos a compartir ahora un video que nos pareció, es muy cortito, es un video creado por AGESIC en colaboración con la ANI, con la NEP, que habla acerca de qué entendemos por qué es la ciudadanía digital. Así que voy a compartir con ustedes. A ver si estoy compartiendo el audio. Compartir sonido. Bien. Y voy a compartir más grande el video. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? Ciudadanía digital implica, entre otras cosas, hacer un uso responsable y seguro de la tecnología. Navegar por el entorno digital de forma crítica, reflexionando sobre lo que se ve y hace en ese entorno. Y poder ser capaces de crear contenido, de relacionarnos con el Estado, de participar activamente en la transformación social a través del uso de herramientas digitales. La construcción y formación de la ciudadanía del siglo XXI necesita el desarrollo de determinadas habilidades en la ciudadanía digital, como pueden ser el poder ser críticos ante la información que recibimos a través de distintos medios, poder comprender el impacto social y económico que tiene la tecnología, conocer las normas vigentes y nuestros derechos y saber cómo defender nuestros derechos en el entorno digital. Para poder generar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la ciudadanía digital, se acordaron las siguientes perspectivas transversales. Inclusión digital. Por ejemplo, tener en cuenta el acceso a los dispositivos tecnológicos, cómo los utilizamos, cuánto cuesta acceder a Internet y con qué calidad de conectividad contamos. Capital cultural. Para poder construir ciudadanía, es condición fundamental proteger y fortalecer la cultura y el acceso a ella. Cultura democrática. La cultura democrática implica reconocer y disfrutar de la diversidad cultural, valorar y cuidar los espacios comunes y el medio ambiente, siempre teniendo en cuenta la inclusión y la equidad social. Participación. Participación implica promover el uso de todos los canales disponibles para que las personas puedan intervenir en las decisiones estratégicas que afectan su vida cotidiana. Derechos humanos. Como sabemos que las brechas de la sociedad se reproducen en el entorno digital, es que queremos sensibilizar con un enfoque en derechos humanos, haciendo foco en género, migraciones y las desigualdades, tanto económicas como educativas. Hagamos un uso responsable, crítico, creativo y participativo del entorno digital. Bien, bueno, de alguna manera este video resume, ¿sí? Voy a volver hacia atrás, voy a volver a la presentación. De alguna manera este video resume esto que veníamos hablando, ¿no? El poder pensar la ciudadanía digital desde un uso responsable, desde un uso crítico, ¿sí? Desde un uso participativo. Y esto nos involucra sin duda como docentes que somos, y en el lugar en el que ustedes ocupan, donde trabajan en territorio con los docentes, donde acercan propuestas. Bueno, el poder pensar desde el aula la ciudadanía digital, qué propuestas le podemos hacer a nuestros estudiantes, desde qué lugar, con qué temáticas, para poder efectivamente lograr usuarios competentes de los entornos digitales. Cuando nosotros nos pusimos a armar este encuentro con ustedes hoy, pensamos, bueno, es un tema bastante amplio para abordar en su totalidad, pero de alguna manera nos pareció que pensarlo desde las tres dimensiones que lo plantea Murdowitz, nos pareció bastante fácil de trabajar o fácil de ordenar. Entonces dijimos, bueno, a ver, ciudadanía digital lo podemos pensar desde tres dimensiones. La primera, la de protección y seguridad. Pensar la ciudadanía digital desde la protección y la seguridad que tenemos o que debemos tener en los entornos digitales. La segunda dimensión, la reflexión y el análisis que hacemos a partir de las conductas que tenemos en estos entornos, y la participación y la creatividad. Teniendo en cuenta algo que no es menor y que lo vamos a volver a repetir, es que estas tres dimensiones, ¿sí?, están vinculadas, se conectan, se complementan, ¿sí?, y no son excluyentes.
nosotros vamos a ver que muchas veces estamos trabajando en alguna de estas dimensiones y se conecta con alguna de las otras. Por ejemplo, cuando trabajamos sobre datos personales, estamos trabajando protección y seguridad, pero muchas veces lo hacemos desde la reflexión, desde el análisis. Nos detenemos a pensar cuándo usamos o cuándo brindamos nuestros datos personales, para qué, es necesario, qué genera, cuáles son los riesgos. Entonces, una dimensión y otra están interconectadas, se complementan, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo con ejemplos. Vamos a arrancar con la primera. La primera es la de protección y seguridad. Y nosotros, de alguna manera, en cada una de estas dimensiones, encontramos como algunas citas, algunos fragmentos del libro que ilustraban muy bien esta dimensión. Y bueno, esta que dice, me muestro y luego existo, es como el lema del siglo XXI, ¿no? Parece que hoy por hoy todo pasa por lo que publico, lo que comparto y cómo me muestro en la web, en las redes sociales, en los sitios a los que accedo. Me muestro y luego existo. Y lo vamos a ir viendo después en estos temas que entrarían dentro de lo que es la protección y la seguridad. Autorregulación, bienestar digital, privacidad en Internet, huella digital y seguridad en Internet. Cuando hablamos de autorregulación, en realidad, de lo que estamos hablando es de el tiempo que nosotros pasamos, disponemos frente a las pantallas y el tiempo que nosotros disponemos desconectarnos de esas pantallas. O sea, es el tiempo de conexión y de desconexión. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que en algún momento tiene que haber eso que decíamos hoy, ¿no? Y acá se mete la segunda dimensión, la de la reflexión. Bueno, todas las actividades que realizo, ¿las tengo que realizar conectadas a un dispositivo? Bueno, quizás hayan actividades, hayan momentos del día donde yo pueda desconectarme y hay otros momentos del día donde yo necesite estar conectado. Y esto tiene que ver con este término justamente de la autorregulación. Difícil, sin duda, muy difícil para las infancias, para la adolescencia, esto de realmente reflexionar y ser conscientes, ser críticos del tiempo que pasamos conectados y del tiempo que quizás podríamos estar desconectados y no lo hacemos. Pero es importante desde nuestro rol de docentes hacerlos ver justamente esto de la autorregulación. Y de ahí surge el concepto de equilibrio digital o bienestar digital, que tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo logramos un equilibrio digital? Y bueno, lo logramos cuando realmente hacemos un uso responsable, un uso crítico, un uso cuidado del tiempo que estamos frente a las pantallas, porque no es solamente la cantidad del tiempo, es qué estamos haciendo cuando estamos conectados. ¿Es realmente necesario hacerlo conectado? ¿O lo podemos hacer sin estar conectados a un dispositivo? ¿Es realmente necesario que cuando estoy sentado en un grupo de amigos esté conectada con otro grupo de amigos con el celular? O quizás ese tiempo que dispongo para estar con mis amigos, estoy presencialmente con ellos y en ese tiempo me puedo desconectar. Bueno, algunas de esas cosas son las que tenemos que empezar a hacerles ver a los estudiantes, a los chiquilines en la escuela, ¿sí? De el tiempo que estamos conectados y de la importancia de lograr un equilibrio digital. Hay muchas aplicaciones, seguramente muchos de ustedes ya las tienen, en los celulares, en los teléfonos inteligentes, en los relojes, en las computadoras. El modo descanso, por ejemplo. El modo descanso forma parte de lo que es el bienestar digital. Es una herramienta, ¿sí?, que se ha creado justamente para lograr esto del equilibrio digital. Es poder hacer efectivo esto de controlar cuántas horas del día duermo, cuántas horas del día estoy conectado, cuántas son las aplicaciones que uso, cuántas son las que debería desinstalarme porque están en desuso.
¿A qué hora es que mi teléfono tendría que dejar de sonar las notificaciones? Vieron que existe, según el sistema operativo, existen diferentes aplicaciones que nos ayudan a lograr esto del equilibrio digital. Como adultos nos resulta mucho más fácil, a veces nos llega el resumen semanal y decimos, pucha, 5 horas por día uso la tecnología, es un montón, pensando que el día tiene 24, que estoy durmiendo tantas horas, con mi familia tantas, a veces esas cosas uno como adulto quizás es más fácil cambiar conductas, con los adolescentes y con los niños es más difícil. Pero creo que sí, como educadores y desde la educación empezamos a reflexionar sobre estas cosas, podemos ir de a poquito logrando esto de la autorregulación. Entonces, la ciudadanía digital enseña acerca del uso de Internet en la vida cotidiana. Es esto que decíamos hoy, es el usar el parate. ¿Cómo lo estoy usando? ¿Para qué lo estoy usando? ¿Realmente es necesario o lo puedo hacer de otra forma? ¿Ah? Seguimos adelante. Y ahora tenemos... se me va. Ahora tenemos, hoy, me adelanté, huella digital, privacidad y huella digital. Bueno, acá hay dos conceptos importantes a trabajar, seguramente ustedes muchas veces lo han trabajado en las aulas, pero nos pareció que no es menor el tomar conciencia desde la ciudadanía digital de cómo nosotros vamos construyendo, vamos dejando nuestra huella digital en Internet. Entonces ahí aparece, bueno, los sitios que visitamos, los videos y las fotos que vemos, que compartimos, que les damos like, los comentarios que hacemos, las publicaciones que leemos, la música que escuchamos, las películas o series que miramos, todo ello va dejando una huella en Internet que no se borra, que es pública y que de alguna manera cualquiera la puede ver. Entonces, la huella digital, todos dejamos, todos los que somos usuarios de alguna manera, dejamos una huella digital. Y a su vez, esto está vinculado con la privacidad, porque cada vez que nosotros entramos a un sitio o publicamos una foto o dejamos un comentario o hacemos una compra web, se nos piden muchas veces nuestros datos personales. Entonces, está vinculado, sí, con la privacidad, por el tema de que, bueno, hasta dónde yo cedo parte de mis datos, de mi información, de lo que dice de mí para acceder a un servicio, ¿sí? Como puede ser un portal, un sitio web o una página de compras. ¿Ah? Entonces, la huella digital es algo que es muy accesible, es un tema muy accesible para trabajar con los chiquilines, para ver a los sitios a donde entramos y cómo va quedando registrado esos sitios a donde yo voy entrando y de alguna manera van dejando un rastro, ¿sí?, de ese usuario y de lo que consume ese usuario. Vamos ahora a... Esperen. Bueno, vamos ahora a la información. Dice, es imprescindible repensar antes de compartir información personal, la identidad digital, la privacidad y los riesgos asociados. Hoy de mañana decíamos, Internet tiene muchos riesgos asociados, el uso de Internet, pero también tiene muchos desafíos, ¿sí? Tiene muchas oportunidades. Y el que es un usuario competente, evidentemente va a lograr mejores resultados, ¿sí?, que aquel que simplemente lo usa para navegar, comprar, escribir o comunicarse sin en ningún momento hacer un uso reflexivo, hacer un uso crítico. Bueno, pero si pongo mis datos acá, ¿qué va a pasar? Bueno, pero si compro acá y dejo registrado, sí, pero si le doy guardar contraseña, y la contraseña que usé es la misma que uso para todo, o sea, esas preguntas que me tengo que hacer son de alguna manera las preguntas que me van haciendo cada vez más competente en los entornos digitales. La importancia de generar contraseñas sólidas,
de evaluar antes de abrir correos sospechosos. Hoy veíamos también cómo cada vez es más común hoy en día, ¿no? Esto de que nos lleguen correos pidiéndonos que restablezcamos información, nos vuelven a pedir datos personales que supuestamente ya habíamos ingresado. Bueno, hay que enseñar también acerca de estos riesgos, que generalmente son correos engañosos, que los sitios seguros no piden por correo electrónico que rectifiques la información, generalmente, y hoy en día esto se está volviendo como una cuestión de que todo el tiempo nos están avisando, ¿no? Nos están bombardeando. No vuelva a ingresar sus datos, no vuelva, este sitio no le pedirá nunca sus datos personales, este sitio nunca le pedirá, bueno, tengamos en cuenta eso. Pero además, otra cosa que nos parecía importante era esto de pensar que, bueno, Internet no puede ser el cuco, no puede ser algo a lo que le tengamos miedo. Tenemos que lograr, como dice allí, un acompañamiento activo, tenemos que lograr establecer diálogos, acuerdos, pautas, ¿sí? Conjuntas, ¿para qué? Bueno, para que esa navegación en Internet sea cada vez más segura, ¿sí? Para los niños y los adolescentes. Que están en Internet es una realidad, no lo vamos a negar, ¿sí? Están en Internet, están en las redes sociales, en su gran mayoría. Entonces, hagámoslos usuarios competentes, démosle las habilidades, ¿sí? Y para que puedan navegar de manera segura, de manera crítica, de manera responsable, de forma tal que lleguen a ser ciudadanos digitales competentes, que sepan utilizarlo en su provecho y que conozcan los riesgos sin miedo a utilizar Internet y los diferentes servicios, pero que conozcan los riesgos y puedan de alguna manera prevenirlos. En este espacio dejamos, esta presentación se las vamos a dejar, así que no se preocupen de tomar nota de nada. Dejamos allí un espacio de actividades interactivas. Hay unos juegos muy lindos en la página de AGESIC, donde se trabaja este tema. Son juegos para trabajar en el aula, son juegos digitales. Les compartimos allí el enlace para que después los exploren. Y seguimos un poquito adelante. Ahora los voy a invitar a pensar. Pensemos juntos. ¿Qué es la huella digital para ustedes? Acá les vamos a dar 3 opciones. Y pueden usar el chat, pueden usar, mostrarnos, decir, abrir el micrófono. ¿Qué es la huella digital? 1, las señales que dejan las empresas cuando mandan publicidades. 2, los mensajes que envían las redes sociales y sitios web a los usuarios. O 3, la marca que la persona deja en cada actividad que desarrolla en la web. ¿Qué piensan ustedes después de lo que hemos conversado? Bueno, te diré que hay muchos 3 en el chat. Déjamelo abrir a ver si hay algún otro número, pero me parece que ganó el 3, no sé. Sí, todo 3. Bien. Bueno, lo hicimos fácil igual, ¿no? Lo hicimos fácil. La idea es un poco como seguir pensando juntos en estos conceptos que a veces uno los asume como que están muy trabajados y muy trillados y todo el mundo habla de la huella digital, pero bueno, es importante también detenernos a pensar en esto de qué es la huella digital y cómo se construye la huella digital. Y vamos a la siguiente dimensión. La siguiente dimensión dijimos que era la de reflexión y análisis. Y entonces acá nos gustó esta cita que de alguna manera menciona lo que decíamos hoy, ¿no? Cómo nosotros, desde el lugar de la educación, tenemos que lograr desnaturalizar algunas prácticas que realizan los estudiantes, ¿sí? En relación al uso de los entornos digitales. Entonces, esta frase que decía, la ciudadanía digital busca que los alumnos no naturalicen el universo online en el que navegan y que se pregunten siempre por la relación que establecen con él. O sea, eso es lo que tiene que ver con la reflexión y el análisis. Es algo que yo hago habitualmente, pero quizás nunca me detuve a pensar, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si, bueno,
eso es lo que tenemos que de alguna manera trabajar con nuestros estudiantes. El desnaturalizar algunas prácticas que para ellos son habituales y son comunes, ¿sí? Y que desde las aulas, desde los diferentes espacios educativos, podemos empezar de alguna manera a reflexionar. Y dentro de este tema teníamos varios subtemas para poder trabajar con ustedes. Uno tiene que ver con información versus la desinformación, las fake news o noticias falsas, la identidad digital, el manejo de datos personales, el lenguaje y los códigos que manejamos en los entornos digitales y la inteligencia artificial. Estos son algunos de los temas sobre los que esta dimensión de reflexión y análisis hace hincapié. ¿Y por qué esto de la información y la desinformación? Y bueno, porque hoy en día la información está al acceso de la mano de cualquiera. Cualquiera que pueda acceder a Internet accede a la información. Ahora, ¿quién dice cuál información es válida? ¿Cuál es confiable? ¿Cuántas veces nosotros, como docentes, los hemos mandado a nuestros estudiantes a buscar información sobre, no sé, la batalla de las piedras? Un montón de veces. La mayoría de las veces lo hacemos, ¿no? Entonces, van a buscar información. ¿A dónde? ¿Cómo la buscaste? ¿Dónde la encontraste? ¿Cuál fue el camino? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Qué palabras usaste? En esa búsqueda, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Nos quedamos siempre con el primero de los resultados que obtenemos en las búsquedas o tomamos más de una fuente? ¿Cómo sabemos cuándo un sitio es seguro, ¿sí? Y cuándo es confiable? ¿Cuándo sabemos que esa información realmente es lo que yo estoy buscando? O sea, todas esas preguntas son las que nosotros tenemos que de alguna manera generar para trabajar con los estudiantes, porque no todo la información que está en Internet es confiable, es adecuada, ¿sí? Y responde a lo que estoy buscando, sobre todo tratándose de niños. Bien, decíamos hoy de mañana, desinformación no es lo mismo que noticias falsas. Generalmente hay una confusión y tiene que ver con que las noticias falsas en realidad son noticias que de alguna manera son creadas por algún grupo, ¿sí? Para generar un tipo de respuesta específica. O sea, yo genero una noticia falsa sobre, no sé, sobre un ciclón extratropical que va a pasar por acá por Atlántida dentro de 1 hora para generar ruido y hacer que todo el mundo corra, salga, agarre paraguas, salga temprano de la escuela, venga, se lleve a los niños, corra. O sea, es una noticia falsa que busca generar un impacto en determinado grupo de la sociedad. ¿tá? Información, desinformación, tiene que ver con eso de las características de la información que hay en Internet, que no es que sea generada a propósito para que uno reciba mal la información, sino que, bueno, quizás la información no es del todo confiable. Y entonces ahí, ¿a dónde vamos a buscar la información? ¿A dónde llevamos a los estudiantes a buscar la información? A los repositorios, ¿o no? ¿Para qué tenemos los repositorios de Ceibal y Uruguay Educa? ¿Para qué? Para llevar a los estudiantes a buscar la información confiable, segura. O sea, doy este ejemplo porque estamos hablando a nivel educativo. Seguramente, si estoy, no sé, en la universidad, voy a ir a buscar el repositorio de la universidad, sin ninguna duda. Pero a lo que voy es a que siempre tengo que ayudar y enseñar a los estudiantes esto de cuáles son los sitios más seguros, de cuáles son los sitios más confiables, de dónde voy a encontrar más seguridad en esa información, en un lugar o en otro, en un lugar donde no se sabe quién lo editó, donde no se sabe quién es el autor, donde no se conoce efectivamente cuál es el sitio, o de un sitio que de alguna manera tiene un respaldo educativo, o tiene un respaldo gubernamental, o tiene un respaldo internacional. O sea, tengo que ayudarlos, ¿sí?, en esas búsquedas de la información. Bien, avanzo un poquito más.
Identidad digital. Bien, hoy hablamos de huella digital y está muy vinculado a la identidad digital. Porque en esto de que nosotros vamos participando de diferente forma en los entornos digitales y vamos trazando nuestra huella en los entornos digitales, vamos construyendo, y los estudiantes también van construyendo, su identidad digital. Entonces ahí aparecen algunos ejemplos, las fotos de las vacaciones, una declaración de amor, comentarios desagradables, discusiones, registros de una compra en línea, expresiones políticas, todo queda registrado y esta huella digital dice de nosotros y construye nuestra identidad en los entornos digitales. Esa identidad que habla de nosotros, que muestra cómo nos perciben afuera. Entonces, es importante que nosotros trabajemos este tema de la identidad digital también asociado a lo que es la huella digital. Avance un poquito más. Hablábamos hoy del manejo de datos personales y decíamos, bueno, el manejo de datos personales lo puedo trabajar desde la protección y la seguridad, ¿sí? Pero también lo puedo trabajar desde la reflexión y el análisis, desde el pensar, ¿sí? Que los datos personales debo de alguna manera cuidarlos, ¿sí? Y así los trabajamos muchas veces, y sobre todo con los más chicos, son como un tesoro que tengo que cuidar. Y están de alguna manera amparados por leyes. Entonces, desde el aula también puedo trabajar desde la normativa esto de la protección de los datos personales, de cómo nuestros datos están protegidos y nosotros, a su vez, tenemos que enseñarles que los datos personales es algo que nosotros debemos cuidar y no compartir así como así, solamente para entrar o acceder a algún sitio. Bien, me está faltando acá la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial no es un tema menor, ¿no? Porque hoy en día la inteligencia artificial es la que nos ayuda de alguna manera a utilizar, como dice ahí, el GPS para encontrar el mejor camino, o para cuando una máquina me resuelve un problema, me entrega un ticket para ir al cine, o el teléfono celular me reconoce la huella digital o el rostro de la persona. O sea, para todo eso se utiliza inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial se nutre ¿de qué? De los datos personales, ¿sí? Que nosotros brindamos cada vez que entramos a alguna aplicación. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? En base a algoritmos. Y eso nutren de los datos personales, de esa gran masa de datos personales que todos nosotros brindamos, ¿sí? Que son lo que se conoce como Big Data. La Big Data es esa masa de datos, imagínense, billones de personas ingresando información que permite generar algoritmos para saber qué es lo que la gente quiere saber, qué es lo que la gente le interesa, qué es lo que precisa, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial es algo buenísimo que se puede utilizar como una oportunidad, ¿sí? Para beneficio de cualquiera de nosotros. Pero tengamos en cuenta que se nutre de lo que nosotros también le damos, que son nuestros datos personales. Y acá te doy la palabra, Sandra, para ingresar en la tercera sección, que es la de participación y creatividad. Bueno, Vero, te dejo tomar un poquito de aire y sigo yo. Bueno, acá aparece una de las dimensiones que es sumamente interesante, porque es una dimensión que a veces no pensamos demasiado. Como vemos acá en la diapositiva, nosotros hablamos de participación y creatividad. Son dos aspectos de la misma dimensión, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que Verónica les había explicado
que estamos trabajando con 3 dimensiones. Entonces habla que dice que la participación en el entorno digital, al igual que la participación en el mundo real, se aprende y se requiere de una intervención pedagógica. Y eso es en realidad por qué estamos hoy. O sea, cómo intervenir para realmente construir en el aula un ciudadano digital o intentar construirlo. Uno de los aspectos que tiene la participación y creatividad es específicamente la participación social. Y paso un poquito a explicar qué es esto de la participación social y de dónde viene la participación social. Este concepto que estamos tratando de construir entre todos es un concepto que está en permanente construcción, porque posiblemente si hablamos de ciudadanía digital hace 1 año o 2, no teníamos el tema de la inteligencia artificial. O sea que todos estos aspectos que estamos trabajando de la ciudadanía digital, en realidad no son estancos, sino que están en permanente construcción. Cada vez que aparecen elementos nuevos, se generan construcciones nuevas de lo que es un ciudadano digital. Cuando hablamos de participación, estamos hablando que tiene un trasfondo en la parte legal, digamos, entre comillas. ¿Y por qué hablamos de participación? Porque se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos hablan de libertad de expresión y libertad de opinión, estamos hablando de este tema de la participación. Porque tenemos que garantizar el derecho de acceder y de divulgar en un contexto democrático todos aquellos, toda la información posible. O sea, los niños, los jóvenes, los adultos, tenemos que tener la posibilidad de acceder a todos estos recursos de manera democrática, ¿sí? Que no se interpongan, porque por ejemplo, no sé, yo recuerdo ahora que, no sé si sigue estando, pero por ejemplo en China, debe haber muchos países en los que pasa esto, a muchísimas páginas están bloqueadas y no se puede acceder. O sea, lo que habla de la participación social es que todos los usuarios de Internet puedan tener esta capacidad de participación. Y también como docentes tenemos que pensar en generar estudiantes, que después van a ser adultos, que tengan la capacidad de intervenir en foros, intervenir en espacios donde ellos realmente se transformen en actores sociales y tengan la capacidad de transformar la realidad social. Participación no es solo entrar en un chat y decir hola, ¿qué tal? Y contar cosas, sino que los niños, los estudiantes sean agentes de modificación social. O sea, participación en espacios de cuidado del ambiente, participación en espacios de género, participación en espacios de violencia, lo que sea, hacer niños y adultos que sean responsables y participativos, o sea, que puedan participar en un espacio público. Lo pueden hacer en el espacio público o lo pueden hacer a través de Internet. Y para hacerlo, a veces ellos necesitamos que desde la escuela se aprendan normas de participación. Esas normas de participación seguramente ustedes ya las han visto o saben, que se llaman netiquetas. O sea, que son como normas de urbanidad, pero en vez de estar en un lugar, en una ciudad, están en las redes. Y contribuir a que los niños y que los estudiantes en general aprendan esas normas de etiqueta nos hace unos usuarios más idóneos dentro de las redes, sin dejar de comprender que en realidad hay como especies de burbujas digitales que se llama, donde los niños y los estudiantes participan, pero como son núcleos conocidos, participan con determinados lenguajes, pero si van a participar en un espacio de la ciudad o en un espacio del barrio, donde tienen que dar su opinión, donde tienen que poner su forma de pensar, tienen que tener determinadas normas de participación. Y estas normas se llaman netiquetas. Y con respecto al otro aspecto que tiene la participación, si querés, Vero, cambialo, donde dice creatividad.
hablamos un poquito de la creatividad. ¿Por qué? Porque en los usuarios, ¿sí? Tienen que participar de la mejor manera. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando un lenguaje digital adecuado. Pero para utilizar ese lenguaje digital necesitamos conocerlo. Y como todo lenguaje, el virtual tiene códigos y gramáticas propias, ¿no? Que nos dicen cómo participar. Y también tiene recursos técnicos y simbólicos. Entonces, para ser un usuario, un ciudadano digital completamente, tenemos que saber todos estos elementos técnicos y todos estos aspectos simbólicos de la creatividad. Por ejemplo, conocer cómo funciona el pensamiento computacional, por eso el tema de pensamiento computacional en la escuela, cómo son el tipo de razonamientos que nos promueve el pensamiento computacional, elementos de robótica, elementos de programación. Conociendo todos estos principios que rigen la tecnología, van a hacer que nuestros estudiantes sean de alguna manera usuarios competentes del siglo XXI. Y no menor es pensar en que aquellos niños y aquellos estudiantes que conocen estos principios lógicos tengan mayores oportunidades laborales en el siglo XXI. O sea, ser un usuario, un ciudadano digital, en el cual yo conozco todo esto que nos explicó Vero, del cuidado, de la participación, del análisis crítico, nos hace ser competentes y nos hace a la vez ser más capacitados para ingresar al mercado laboral en el futuro. Entonces podemos decir que quien comprende este entorno también puede evaluar la incidencia en la sociedad y puede crear y participar en los entornos virtuales hacia un futuro. Entonces, de alguna manera, todas estas dimensiones construyen lo que es un ciudadano digital. Y si querés, Vero, pasame a la otra diapositiva en la cual ahí están las preguntas, ¿no? Bueno, y acá, como decía también Verónica hoy, hacemos una pequeña evaluación para que no se nos duerman ahí, para que ustedes piensen, ¿no? Y les digo también si por favor pueden participar en el chat. ¿Cuáles de estas acciones, ¿sí? Es un ejemplo de participación online? A ver qué les parece. Si construir una playlist con amigos, es la primera opción. Si compartir con otros una nueva aplicación, es la segunda opción. Y como una tercera, participar en un debate online sobre un tema que afecta a la comunidad. Sería la tercera opción, y vamos recibiendo respuestas posibles. Lo que voy mirando, voy viendo que todos... Clarísimo lo nuestro, ¿no? No, algunos apuntan a la 1, la 2 y la 3. Ah, mira vos. Como las 3 opciones. Sí. Algunos en realidad dicen la 1. Sí. Está bueno esta cuestión de pensar diferente, ¿no? A veces construye muchísimo más que pensemos todos lo mismo. Porque nosotros también lo discutimos cuando estábamos armando esto. Sí, además pensamos, en realidad, cuando se habla de participación, se habla más que nada de participación social. O sea, se busca que la persona sea que posible modificar su realidad social a través de los espacios digitales. No solamente compartir cosas, sino ser un agente de transformación, un actor social. La idea es esa, ¿no? Que sea realmente una persona que pueda, a través de sus actitudes o sus intervenciones en las redes, ser un agente de cambio. Sí, en realidad, en esto que decía Sandra, claro, justamente, entonces la 3. En realidad, uno podría pensarlo, ¿no? Como que cualquiera de las 3 son formas de participar. Si uno piensa en el participar como algo muy genérico, ¿no? Como esta cosa de participar, compartir, actuar, pero en realidad, sobre todo este término de participación social o participación activa, tiene que ver con esto que decía Sandra, el participar para transformar, el participar para modificar de alguna manera,
el participar para incidir. Entonces, en este tipo de participación que se busca a través de la ciudadanía digital, es una participación mucho más comprometida que esto que tiene que ver con lo de construir una playlist con amigos. Está bueno esto de, sí, yo puedo participar en un chat, puedo participar en... Pero esto de participar en un debate sobre un tema que afecta a la comunidad es una participación mucho más comprometida, ¿sí? Que afecta al entorno, que incide, que nos compromete, que nos involucra como ciudadanos. Ahí Y por está bueno eso, lo que, perdóname, Vero, ahí está bueno lo que acotan desde Colonia, que son distintos niveles de participación, exacto. Por eso hablábamos de que en realidad digamos, el lado de la participación en este caso tiene más que ver con ser un agente social, porque el tema es algo que lo hacen todas las personas, pero cuando realmente podemos hacer una modificación, una intervención sobre el espacio, no solo virtual, la idea es que haya una intervención sobre el espacio real. Ahí estamos hablando de la participación, de esta construcción de este ciudadano digital, que sea un agente de cambio, digamos. Y sigamos, si querés, con la otra, que habla de la integración de todos los... Bueno, esto es lo que decía Verónica hoy, que es importante pensar que estas dimensiones las separamos para hacer un criterio de análisis, ¿no? No son dimensiones que están excluidas unas con otras, sino que todas integradas forman lo que es un ciudadano digital, y que todos estos abordajes deberíamos hacerlos desde los distintos lugares de enseñanza, desde la escuela, desde el liceo y desde la universidad. O sea, como docentes tenemos un papel importante en reconocer cada uno de estos aspectos y llevarlos a la práctica a través de de lo cotidiano, de lo didáctico diario a las aulas. Por eso es importante que nosotros antes, cuando trabajamos en esto, veíamos que no teníamos contenidos, o no teníamos demasiados contenidos para abordar estos temas. Sin embargo, ahora en las nuevas propuestas se van a introducir, y ya se introdujeron, contenidos que se referencian con respecto por ejemplo, a las netiquetas. Entonces los maestros tenemos un doble desafío, a ver, bueno, tengo todo esto, pero ¿cómo lo trabajo? Y ahí viene lo que nosotros le vamos a proponer ahora, que es a través de algunos recursos educativos de REA, de recursos educativos abiertos. Que nosotros seleccionamos estos 3 como modélicos, pero en realidad después le vamos a mostrar una presentación que hicimos, un Genially, en el cual están separados por dimensiones, pero están presentes todos los recursos que tenemos disponibles para ustedes, tanto en los portales Uruguay Educa como en el portal Ceibal. Y después de eso, después de este pequeño análisis, para que ustedes lo acerquen a los maestros, los utilicen y los vayan viendo. Y un aspecto que me daba cuenta ayer cuando estaba armando esto, es que en realidad ahora estamos incluyendo un montón de elementos que antes no teníamos. Por ejemplo, el tema de recursos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el código, con los algoritmos que estamos poniendo en las plataformas, que son recursos en los cuales ustedes pueden acceder. Y si querés verlo, ya me metés en el de etiquetas y después te dejo a ti con los otros. bien. Este recurso está muy bueno y sin embargo tiene unos años, es del 2017, que habla de las netiquetas, que lo hizo mi compañera Verónica, y que está enfocado a niños más pequeños. Y está muy bien en el sentido de que yo digo, hay que usarlo porque en realidad les enseña a los más pequeños cómo es esto de las netiquetas. Si querés entrar al recurso y les voy diciendo, ¿cómo lo pueden usar? Lo pueden usar. Se puede enviar a la casa para trabajar como una propuesta de aula invertida, donde los niños lo recorran con los adultos, se pueden trabajar con la maestra en el aula, y también hay partes que los pueden usar solos. Por ejemplo, acá les dice a los niños, bueno, si saben que hay normas dentro del espacio virtual, y ahí le dice, bueno, sí que hay normas de convivencia que se llaman netiquetas. Pásalo nomás, Vero, ese.
A la siguiente. Bueno, acá lo que hace es anclar a los niños en las normas sociales. A través del video, que está muy bueno también, les dice, bueno, ¿qué son las normas sociales? Entonces les muestra un montón de instancias en que estas normas sociales no son leyes, sino que están creadas en comunidad, y les muestra ejemplos de normas sociales. Y después seguí Vero, que aparece que dice, ¿cuántos sabes sobre etiquetas? Y transforma, les empieza a explicar qué son las netiquetas y cómo están, digamos, elaboradas en Internet. Entonces, ahí pasate a la siguiente y dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de las netiquetas? ¿No? Acá ven que dice que sirven para que sea la convivencia más armónica, para que no se generen conflictos ni violencias. Y andate directamente a las netiquetas, y acá da unos ejemplos de qué son las netiquetas. Andate más abajo, que dice, ¿conoces algunas de estas normas para una mejor comunicación a través de Internet? Y ahí mostramos la retroalimentación, que las netiquetas son un montón, pero acá aparecen como normas básicas. Por ejemplo, el uso de las mayúsculas, que se usan, y la persona que recibe el mensaje interpreta como que se está gritando. Entonces ya es algo que está haciendo ruido en la comunicación. Después dice, dirígete siempre sin agredir y sin incentivar a la violencia. O sea, ¿de qué manera me dirijo cuando hablo con otra persona, o cuando le mando un mensaje, o cuando le hago un video, etcétera? Y después, respeta la privacidad de los demás, tanto como quieras que respeten la tuya. O sea, son todos elementos que uno tiene que tener en cuenta para comunicarse en la red social. Acá nos refiere a que existen distintos niveles de comunicación. O sea, cuando yo me comunico con un par, cuando me comunico con la maestra, cuando me comunico con los compañeros del club, o sea, hay distintas formas aceptadas de comunicación. No es lo mismo si yo participo socialmente en una actividad del barrio, me voy a comunicar con un lenguaje que no lo voy a hacer después en un grupo de WhatsApp con mis compañeros. Y si querés pasar a la otra, pasar al siguiente, que esta está muy buena, que hay un video donde sintetiza cómo es esto de las netiquetas y habla de cómo nos tenemos que comportar en una clase virtual. No tanto que sufrimos los maestros cuando dábamos clases virtuales, bueno, acá son normativas básicas en las cuales les tiene que contemplar el maestro y los niños para entrar en una clase virtual. Y como cierre de esta propuesta, aparecen situaciones generales que pueden aparecer en las clases y cómo intervenir. Yo justo estaba leyendo esto y me acuerdo que pasó exactamente lo que acá planteó Verónica, me pasó justamente con una teacher de inglés, que un niño le escribió de esta manera, ¿no? Así como media insolente, digamos. Che, profe, ¿por qué esta porquería que mandaste a hacer? No entendí nada, bla, bla, bla. Y le escribió una cosa parecida. Y la profesora, con mucha calidad, le contestó en privado, y después me dijo, fíjate que tengo en privado una contestación diciéndole que, bueno, que ese lenguaje era un lenguaje adecuado para comunicarse con sus amigos, pero en el contexto de una clase no estaba bien. O sea, intervino muy bien, y esto es algo absolutamente real que nos pasa en lo cotidiano como docente. Bueno, ahí está. Y ya salimos del video. Acá aparece otra. Y bueno, son distintas situaciones, problemas que a los niños le van a aparecer. Entonces, me parece que es una buena sugerencia de trabajo para trabajar las netiquetas en el aula. Te dejo con los otros, Vero. Bien. Bueno. No sé si no estoy silenciada, ¿no? No, estoy bien. No, bueno, ¿se acuerdan que la primera dimensión que nosotros trabajamos hoy era la de protección y seguridad? Y el primer tema con el que trabajamos era el de la autorregulación, el tiempo de conexión y de desconexión frente a las pantallas. Y dijimos que había, dentro de ese tema de la autorregulación, estaba el tema de bienestar digital o el tema de equilibrio digital. Y entonces allí nos pareció interesante mostrarles una propuesta didáctica que se encuentra en Uruguay Educa, que se llama Hay vida más allá de las pantallas. Está planteado justamente como una propuesta didáctica pensada para el docente, con actividades para los estudiantes, ¿sí?
Propuesta didáctica, perdón, que invita a reflexionar acerca del tiempo que pasamos frente a las pantallas de los diferentes dispositivos y cómo esto impregna nuestra vida cotidiana con todas sus implicancias. Y entonces allí tenemos en archivos, tenemos el PDF que nos dirige directamente a la secuencia que se plantea de actividades para trabajar este tema del equilibrio o bienestar digital, del tiempo de conexión y de desconexión. Pero no solamente es por un tema de tiempo, sino que es un tema de qué hacemos en ese tiempo, ¿no? Como dice acá, ¿qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué contenido consumimos? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Sí? Esas son algunas de las preguntas con las que se trabaja en estas actividades. Esta propuesta está pensada para segundo y tercer nivel de educación primaria. Piensen que esta propuesta todavía está con el programa 2008, entonces estamos hablando de segundo y tercer nivel de educación primaria, para cuarto, quinto y sexto año puede ser adaptada. No hay un contenido específico en el programa 2008 para abordar estas temáticas, pero si ustedes se fijan en la parte de construcción de ciudadanía, tenemos dentro de la fundamentación un párrafo donde nos dice que justamente este espacio, desde la ética y el derecho, habilita el tratamiento de temáticas que de alguna manera puedan ser interesantes para los estudiantes y que sean acordes a su edad. Y bueno, justamente tomando como fundamentación esto que aparece allí en el programa, es que nos pareció que este era un tema bien de actualidad que se tenía que estar trabajando en las aulas. Entonces allí tenemos actividades de apertura, donde a partir de un video se dispara la reflexión, el mensaje que allí aparece, el uso de las pantallas, y se introduce el concepto de equilibrio digital con otro video. Si miraste el video con atención, le planteamos algunas preguntas para pensar, algunas aplicaciones que te podrán ayudar, y entonces allí en el Genially tenemos algunas aplicaciones que últimamente han aparecido en estos últimos años, que tienen que ver con justamente, por ejemplo, el modo de descanso o el modo nocturno que nos aparece en los celulares, en los teléfonos, en los relojes, en las computadoras, donde de alguna manera lo que se hace es controlar el tiempo de uso de los dispositivos. Cuánto tiempo estamos conectados, cuánto estamos desconectados, cuántas horas del día, en esas horas que se supone que son del modo nocturno, qué pasa con las aplicaciones, se desactivan las notificaciones. Bueno, todo eso tiene que ver con el concepto de equilibrio digital. Y desde esta secuencia de actividades es que tratamos de ayudar al docente a pensar algunas propuestas, o como decía hoy Alejandra, de inspirarlos de alguna manera para que creen otras propuestas, ¿sí?, para trabajar con los estudiantes acerca de esta temática. Trabajar en equipos, ¿qué es esto del modo descanso? Ver las ventajas y las desventajas, ¿sí? Y finalmente tenemos esto de esta actividad que está hecha en Genially, revisa tus opciones, y entonces allí le planteamos al estudiante diferentes situaciones donde tiene que analizar por qué estar conectado o por qué estar desconectado. Y eso da para trabajar un montón, porque es totalmente subjetivo. En general, los niños y niñas entienden que siempre tienen que estar conectados, ¿no? Pero bueno, está en nosotros también el hacerlos ver que hay momentos en los cuales la desconexión es necesaria y que podemos hacer otras cosas sin necesidad de estar conectados todo el tiempo a las pantallas. Este es el recurso que se llama Hay vida más allá de las pantallas, es una propuesta didáctica, hay uno bastante parecido en el repositorio de Ceibal. Y después, otro tema de los que se trabajó acá hoy, que tiene que ver también con el manejo de datos personales y con el análisis y la reflexión que debemos hacer de nuestros datos personales, que se llama Reda y Neto atrapados en las redes.
Estos recursos forman parte de una colección que se encuentra en el repositorio de Ceibal, que aborda el tema del manejo, el uso y la protección de los datos personales. Está pensado para primer ciclo porque estos objetos de aprendizaje se hicieron a partir de unos videos de pantallas amigas, donde dos personajes muy simpáticos, pero bien pensados para niños pequeños, que son, los personajes son Reda y Neto, tienen diferentes aventuras, y en estas diferentes aventuras involucran el uso y el manejo de los datos personales. Nosotros elegimos uno, que es Reda y Neto atrapados en las redes, que es el que les vamos a mostrar ahora, es un objeto de aprendizaje, se encuentra en el repositorio, pero si ustedes después vienen a colecciones, ponen en el buscador Reda y Neto, y les van a aparecer, hay creo que 5 objetos de aprendizaje, con las aventuras de Reda y Neto, y con diferentes actividades sobre datos personales pensadas para los más chicos. En este caso, Reda y Neto se sugiere que los datos personales son un tesoro y que existe la posibilidad de quedar atrapados en las redes, con un jueguito de palabras allí. Entonces, si le damos el recurso, vamos a ver que empieza planteando que una bruja muy mala quiere robar un tesoro muy preciado. Se imaginan lo que puede haber adentro de este cofre, y todo el recurso nos va a llevar a que finalmente veamos qué es lo que hay adentro del cofre. El video es como el disparador, ¿sí? Donde la bruja malvada mete adentro de su caldero mágico diferentes elementos para crear una pócima secreta, y entre ellos uno de los elementos son los datos de Reda y Neto, para poder después atraparlos, ¿no? Está muy bueno para trabajar con los chiquitos, el video es muy cortito y es muy entretenido, es atractivo. Y bueno, y a partir de allí surge el tema de los datos personales, ¿no? ¿Y qué son los datos personales? Hoy de mañana decíamos, bueno, tenemos los datos personales, que son todos aquellos datos que nos permiten identificar a una persona, como el nombre y el apellido, el teléfono, el domicilio, el documento. Hay datos personales que son más específicos, la huella digital, el ADN, el iris del ojo, o sea, hay datos que son mucho más específicos. Y después tenemos aquellos datos personales que también llamamos datos sensibles, y que son un tipo de dato personal que no siempre se nos piden y que no siempre tenemos por qué brindarlos. Son los datos que se refieren a nuestro origen étnico o racial, son datos que tienen que ver con nuestras preferencias políticas, con nuestras preferencias religiosas, con nuestra orientación sexual, o sea, son datos sensibles que afectan a la sensibilidad de la persona, y que para poder brindarlos, la persona tiene que dejar por escrito de manera explícita que accede a brindar esa información, ¿sí? No es que cualquiera nos puede pedir, nos podemos negar, ¿sí? Y en caso de brindar esa información, debe ser de manera explícita y escrita. Entonces ahí, con un ejercicio de selección múltiple, le pedimos a los niños, recuerden que estamos hablando de niños chicos de primer ciclo, primero, segundo, puede ser hasta tercero, qué tipo de datos utilizó la malvada hechicera para encontrar a los niños, la dirección, el nombre de la mascota, el cuadro de fútbol, la imagen del tío de tu familia. Y después seguimos con la información de las personas, qué constituye un dato personal, el uso de la imagen, y finalmente tenemos un escape room, un juego donde tienen que pasar diferentes pruebas, ¿sí?, para llegar al final. Escape brujería se llama, justamente, vinculado a la temática de este objeto de aprendizaje, donde se van atravesando diferentes desafíos, ¿sí?, para llegar a escapar finalmente de la malvada bruja. Y en el final del objeto de aprendizaje retomamos la idea de cuál es el tesoro que tenemos que cuidar.
el tesoro que tenemos que cuidar son nuestros datos personales. Acá tenemos una actividad de las que nos brinda el Excel Learning, ¿sí? Que es la de rellenar los huecos con las palabras que faltan para completar, en este caso, el tesoro, que es los datos personales. Si ustedes se fijan, van a ver que los recursos que están pensados para el primer ciclo, hemos tratado ya de modificarlos, y si ustedes miran en la ficha, van a ver que, como ya tenemos un avance del programa nuevo, bueno, empezamos a hacer modificaciones en la ficha también. Y entonces acá ya les pusimos, bueno, este recurso está pensado para primer ciclo, para el tramo 2, está pensado para primer y segundo año, dentro del espacio de Ciencias Sociales y Humanidades, dentro de la unidad curricular Formación para la Ciudadanía, ¿sí? Atendiendo a qué competencias, y entonces allí planteamos las competencias, los contenidos, criterios de logro, ¿sí? O sea, este recurso fue rediseñado en el 2023 y ya tiene alguna actualización en lo que tiene que ver con el programa nuevo. Así que bueno, estos son solamente algunos de los recursos, elegimos estos para mostrarles, pero como decía Sandra, ahora... Bueno, ahora Ay, se me pasó. la pregunta. Acá. ¿Hacemos Bueno, la pregunta primero? No, vamos a primero les el muestro esto y después agrupamiento. hacemos la pregunta. Bueno, Dale. acá lo que hicimos en un Genially, hicimos lo que se llama un agrupamiento. Pusimos todos los recursos según las distintas dimensiones. Por eso les decía que en realidad es un agrupamiento a construir, porque vamos incorporando recursos nuevos con dimensiones nuevas. Eso se los vamos a dejar a ustedes y van a ver que, a ver si tocaste ahí, que dentro de ese Genially, capaz que demora en cargar un poquito, les explico. Dentro de ese Genially, ustedes van a ver unos ojitos. En esos ojitos los van a ir apretando y están todos los recursos que se refieren, por ejemplo, a protección y seguridad. El uso responsable de Internet, etc. Ustedes hacen clic sobre el ojito y acceden directamente a todos los recursos que tenemos disponibles de estas dimensiones. Pásate si podés al otro, Vero. Acá, por ejemplo, en la siguiente pantalla, ven, aparecen los ojitos de vuelta y todos aquellos recursos que se refieren a reflexión y análisis. Están puestos allí en los ojitos y pueden disponer. Lo que no están es separados por niveles, pero son más o menos de fácil acceso, porque a veces uno le lleva mucho tiempo la búsqueda de este tipo de recursos en la web o en las plataformas. Entonces, el estar agrupados nos simplifica el trabajo. Si querés pasar a la otra, Vero, que es la de creatividad y participación. Aquí también están los recursos que tenemos disponibles, objetos de aprendizaje, tanto en un portal como en otro, sobre la creatividad y la participación. Esto también se lo vamos a dejar, es un Genially al que todos pueden acceder. Y para terminar, estamos en la pregunta. Vamos a la pregunta, así no se nos aburre. Dice, entonces ahora, la pregunta final. ¿Quién es ciudadano digital? Y ahí tenemos las opciones. ¿Quién sabe utilizar múltiples aplicaciones y programas digitales? ¿Quién puede crear una diversidad de contenidos en Internet? ¿O quien comprende cómo funciona el entorno digital, evalúa su incidencia en la sociedad y lo utiliza para crear y participar? Ya están escribiendo en el chat. Bien, se las hicimos bastante fácil, ¿no? No podrán decir, después de que lo miré, digo, tendríamos que haber cambiado los números, todos quedaron en la 3, las correctas. Claro, lo que pasa es que a veces uno habla de ciudadano digital y no se da cuenta todas estas dimensiones que incluye el término de ciudadano digital. Generalmente siempre nos quedamos apretaditos en esa dimensión que habla de seguridad y protección, pero es una gama amplia de habilidades que los niños tienen que adquirir para ser un ciudadano digital. Sí, nosotros decíamos, por ejemplo, hoy cuando Sandra mostraba los recursos que hay en el Genially,
tenemos muchos recursos creados en esto que tiene que ver con la protección y la seguridad. Hay muchos recursos relacionados con el tema del de los riesgos, ¿no? El ciberbullying, el ciberacoso, el grooming, el sexting, el phishing. Hay un montón de recursos que tienen que ver con identidad digital, huella digital. Hay una colección sobre información y desinformación, el tema de las noticias falsas. O sea, hay una gran variedad de recursos. Nosotros elegimos mostrarles algunos que quizás no son los que siempre se ven. Por eso elegimos el de bienestar digital, elegimos el de netiquetas, y elegimos esta colección de Reda y Neto, que está muy bueno para trabajar con el primer ciclo, porque bueno, nos parece que no son recursos que quizás se conozcan tanto, y que está bueno conocerlos, y que ustedes que pueden incidir directamente en el territorio, los conozcan y los puedan invitar después a los maestros que los naveguen, que los recorran, ¿sí? Y a que los puedan incluir en las propuestas de enseñanza. Y ahora avanzo. Y nos gustó, llegando al final, esta frase de Cristóbal Cobos, que de alguna manera resume lo que es la ciudadanía digital, ¿no? Y lo que decíamos hoy al principio. La clave no es tanto conocer y dominar las herramientas y los recursos disponibles, sino poner en juego criterios y habilidades propias de la experiencia y el rol docente. El dar un sentido y un propósito a las tecnologías, el ponerlas en contexto y problematizar su uso. No es solamente enseñar o utilizar un determinado recurso, sino el ponerlo en contexto, el darle un sentido, el trabajar con tecnología, pero con un sentido pedagógico, eso que hace tantos años que venimos diciendo y que a veces nos cuesta ponerlo en práctica, nos cuesta visualizarlo en una propuesta de enseñanza, ¿no? Que no es utilizar el recurso en sí, sino a veces es enseñar para qué ese recurso, para enseñar qué es lo que quiero lograr con esto, ¿lo hago con tecnología o lo puedo hacer igual sin tecnología? O cómo las tecnologías pueden incidir para que esto se logre mejor. Entonces, pensar en esto que decíamos hoy al principio, de que la brecha digital hoy por hoy y los excluidos hoy por hoy no son quienes no tienen una computadora o quienes no acceden a Internet, porque hay un amplio número de nuestros estudiantes que sí acceden a dispositivos y a Internet, pero que no llegan a ser ciudadanos digitales si no les brindamos las herramientas, ¿sí?, para poder resolver las nuevas problemáticas y los nuevos desafíos que se nos plantean. Así que bueno, si nosotros volvemos, esperen que voy a pausar acá, si nosotros volvemos a la presentación que teníamos hoy, esperen que la voy a buscar, que hicimos con la nube de palabras, donde ustedes fueron, agregando palabras para pensar la ciudadanía digital. Acá la tengo, voy a compartir ahora, de nuevo. Bueno, creo que en esto que ustedes fueron agregando hoy, nos vamos a entender qué es la ciudadanía digital. Es navegar de forma crítica, es poder crear contenidos, es poder participar, ¿sí?, de manera activa para transformar la realidad, como decía hoy Sandra, es hacer un uso reflexivo y responsable, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciudadanía digital, hablamos de todo ello. En el video decía además que existían algunas líneas transversales que atravesaban esto de la ciudadanía digital, y una de ellas era los derechos humanos. Bueno, pensar también la ciudadanía digital desde los derechos humanos y entender que el poder acceder a la información y el poder
entender que es un derecho la libertad de expresión, que cuando estamos habitando los entornos digitales, de alguna manera también estamos ejerciendo nuestro derecho a expresarnos. Entonces, bueno, tenemos que darle las herramientas para que lo puedan hacer de la mejor manera. Así que bueno, de nuestra parte, creo que como un primer acercamiento al tema, lo damos por finalizado, creo, y los invitamos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, sea el espacio, el momento. No sé si Sandra o Karina. No, muchas gracias, y bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes y tienen todo el material disponible. Es un tema bastante denso para abordar, pero sin embargo bien necesario. Bueno, quien les habla es Ana Karina, la directora del Centro de Tecnología del Departamento de Artigas. Agradecerles porque la verdad fue una jornada muy fructífera y nos brindó esta posibilidad de profundizar más en los criterios con respecto a ciudadanía digital, que en un principio parece que es poca cosa, pero a lo largo de la jornada es muy complejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir abordando esas propuestas a nivel de las diferentes instituciones, de las escuelas, con los directores, con el colectivo docente, con inspectores que se han integrado hoy en esta instancia? Y bueno, agradecerles la posibilidad de considerar nuestra necesidad en cuanto a formación. Más que nada eso, gracias. Gracias, Ana Karina. Bueno, si no hay más Ale, ¿están pidiendo preguntas? El código del aula CREA? Sí, lo acabo de pasar por chat. Acabo de pasarlo por chat. Es un curso que pueden acceder, y allí van a encontrar los materiales. Le vamos a pedir algunos días para subir la grabación que se genera, pero básicamente es eso, decirles que pueden ir y encontrar el PPT, la presentación que fue usada. Exacto. Bueno, agradecerles